para, no veas este vídeo todavía. Primero tienes que leer la guía de prácticas. Dale a la pausa si no lo has hecho. ¿Lo has hecho? Pues venga, sigue viendo este vídeo. Si es que eres de Practicum 2, claro, si no, este no es el tuyo, busca en otro sitio. ¿Qué es el Practicum 2? ¿En qué consiste? ¿Qué tienes que hacer? Lo que pretende es que pases de ser un observador de aula que en algún momento hace alguna pequeña intervención a darte más peso en tu labor de actor. Es importante que aquí aprendas más de la propia experiencia que desde la observación. En el Practicum 1 observaste y aprendiste mucho más desde la observación y en algún momento actuabas. Y en el Practicum 2 se intenta que actúes sobre todo. Evidentemente, ten los ojos muy abiertos porque vas a seguir aprendiendo, siempre seguimos aprendiendo de todo el mundo, pero ya tienes que empezar a trabajar por ti mismo y a aprender de tus propios errores y de tus propios aciertos. Es decir, que vas a pasar a ser más actor en todo el proceso que repercute en el aprendizaje de los alumnos, desde el diseño, la actuación y luego, ¿por qué no?, la evaluación. Así pasas por todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sobre el diseño que ya tiene elaborado tu docente, o quiero decir, el tutor del aula, el docente de los alumnos donde tú vas a estar como alumno en prácticas, como estudiante en prácticas, él tiene ya una unidad didáctica hecha o una programación del tipo que sea, ya la tiene elaborada. Sobre ella es sobre la que tienes que trabajar. No tienes que inventar nada nuevo, pero sí podrías hacer pequeñas adaptaciones siempre y cuando te lo permita el tutor de aula. Puedes hacer aportaciones nuevas siempre y cuando te lo consienta. Recuerdo que vamos de invitados, estamos un poco a expensas de lo que nos permitan. También según nos vean, si te ven más o menos ágil y más o menos lanzado, si ve que tienes no solamente las capacidades y actitudes, sino bueno, también la seguridad en ti mismo, que esto también poco a poco se va adquiriendo y te irá dejando más o menos según lo que vea. Pero es importante que participes de alguna manera en el diseño, ya digo, preparando o modificando las actividades del aula, si no todas, sí habitualmente, desarrollarlas por ti mismo, esto es muy importante, que no diseñes y luego lo ponga en práctica el tutor de aula, sino que la actividad que hayas diseñado tú la pongas en práctica por ti mismo, por ti misma. Y luego finalmente en el diseño habrás previsto una evaluación. Bueno, pues llévala a término y a ver qué instrumentos de evaluación encuentras y qué dificultades ves en ellos y cómo se te da a evaluar y te encontrarás con esos problemas típicos en la evaluación que, bueno, pues quizás hasta ahora no te has encontrado. Mientras sigues todo este proceso de diseño, actuación y evaluación, que lo puedes hacer en repetidas ocasiones a lo largo de las prácticas, debes ir recopilando evidencias de lo que has aprendido. Pueden ser fotos, pueden ser productos finales, pueden ser artefactos, pueden ser documentos, etcétera, que te hayan servido. A lo mejor te has tenido que documentar para preparar tus clases y has obtenido un enlace para ello, un enlace de internet, o has consultado un libro. Bueno, pues todo eso vete recopilándolo, porque eso serán tus evidencias de aprendizaje. Con todo ello, podrás elaborar un portafolio. Ese es el entregable que deberás aportar cuando finalicen tus prácticas a tu tutor de Scuni. Ahí, además de esas evidencias de aprendizaje, explicarás todo el proceso y además, sobre todo, que es lo importante, que reflexionarás sobre él. Y tu aprendizaje se basará sobre todo en las reflexiones que hayas sido capaz de hacer. Por eso lo más importante de este trabajo van a ser tus reflexiones. Y en ello nos detendremos. Sé que he insistido en que consultes la guía. Léela por completo, pero más pormenorizadamente los apartados que te voy a decir ahora mismo.
donde están descritas las actividades, encontrarás cómo hacer un portafolio adecuadamente. Léelo, por favor, con detenimiento. Verás ahí que no debe quedarse únicamente en la recogida de evidencias, no debe ser solamente acumular cacharros, artefactos, enlaces, fotos, etc. Todo eso que has recopilado lo estás recopilando porque ha sido un hecho relevante para ti, o bien un hecho o una actuación o un momento que ha sido importante, o bien para el proceso, o bien para ti, para tu formación, o bien para algún alumno, alguna alumna. Si lo has recogido, ha sido por algún motivo importante. Entonces, partiendo de lo que has recogido, eso te dará pie a reflexionar sobre ello, sobre el recurso, sobre el artefacto, sobre el hecho en sí y su relación, su relación con la educación, etc. También te recomiendo que leas detenidamente el apartado donde están, bueno, en ese mismo apartado, un espacio donde aparecen los criterios de evaluación. Los criterios que el profesor tutor de Scuni va a seguir para calificarte. Eso te va a dar pistas, no solamente te va a dar información de cómo vas a ser calificado, sino que también te va a dar pistas de cómo elaborar tu trabajo. Finalmente, te recomiendo que mires con mucho detenimiento el anexo, porque ahí verás el formato en el que tienes que entregar tu portafolio y también vas a encontrar nuevas pistas para elaborarlo adecuadamente. Como te decía, en el apartado proceso que verás en el anexo, se te dice que tienes que recoger evidencias día tras día. A pesar de que debas recoger día tras día esas evidencias e irlas acumulando día tras día, yo te recomiendo que pues, cuando acaben las clases, o bien te quedas un momentito en el colegio, o bien si vas en transporte público, pues durante ese momento, o si no, cuando llegues a casa, pero sí te recomiendo que sea cada día. Pero el portafolio no lo vas a plantear día tras día, sino de manera semanal. Y tienes ahí una estructura que debe seguir la misma estructura semana por semana. Tiene que haber, hay un punto que es el 1, que es el número de semana. Hay un punto 2, que son las evidencias de aprendizaje. Hay un punto 3, que son las reflexiones, y un punto 4, que es la autoevaluación. Eso de la primera semana. La segunda semana, ¿qué tendrás que hacer? Repetir el mismo esquema. 1, número de la semana, ahí pondrás número 2, y si esto el proceso, evidencias de aprendizaje será el 2, 3 las reflexiones, y la semana tercera lo mismo. Así todas las semanas. Decía anteriormente que las reflexiones es la parte más importante, es donde, si ves los criterios de evaluación, es en lo que más se va a fijar el tutor de Scuni a la hora de poner tu calificación. Esas reflexiones parten de las evidencias, como te decía antes. Si has recogido alguna evidencia es porque era un hecho relevante. Así que cuenta, si quieres, ahora brevemente ese hecho. En la evidencia no hace falta que escribas nada, simplemente recoges la evidencia, la pegas ahí, pegas la foto o pegas el enlace y punto. Pero luego ya en las reflexiones, si es necesario, que en ocasiones no lo será, sí puedes contar brevemente el hecho acontecido, lo más objetivamente posible. Y muy breve, para luego pasar a lo importante, a esa reflexión, a expresar lo que piensas o los pensamientos que te han producido ese hecho, esa situación, esa actuación, ese recurso o ese conocimiento nuevo que hayas tenido. Intenta que esas reflexiones sean lo más profesionales y profundas posibles. Evita comentarios superficiales, pueriles, inocuos. Intenta evitar hablar de, pues me ha gustado mucho cuando mis alumnos hacían. Hombre, obsérvalo desde una perspectiva más profesional. El alumnado de la clase respondía muy bien cuando intervenía de cierta manera o cuando yo me expresaba así. Esto es diferente, me ha gustado mucho. O me he sentido muy bien cuando me dieron un abrazo. Hombre, pues a lo mejor en lugar de eso
Puedes reflexionar sobre la importancia de la expresión de las emociones con tus alumnos y de darles cariño y de que vean que tienen en ti un apoyo. No sé. Es decir, que las reflexiones tienen que ser lo más profundas posible y conectadas con la teoría. ¿Has estudiado teoría en SCUNY? Seguirás estudiándola, relaciónalo con lo que ya sepas, relaciónalo con otras experiencias docentes que has tenido o incluso vitales, con noticias que encuentres. Encuentra similitudes con otras situaciones, contradicciones internas en el proceso educativo, que todo ello te lleve a establecer nuevos interrogantes. Y esos interrogantes pueden ser de carácter pedagógico, pueden ser de carácter social, pueden ser de carácter personal, profesional, pueden ir dirigidos a tu autoformación, hacia dónde tienes que dirigir tu formación en el futuro, y trata de elaborar finalmente unas conclusiones bien argumentadas, a partir de esas reflexiones. Luego hay un par de apartados que son evaluaciones y conclusiones, que están ya fuera de este apartado de proceso. Te recomiendo que las inicies cuando queden 2 o 3 días para finalizar tus prácticas. Que las inicies ya allí. Puedes dejar ya de recoger si quieres cuando quedan 2 días. Bueno, pues para esa semana ya has podido recoger suficientes evidencias de aprendizaje y sería un buen momento ya para iniciar esos 2 últimos apartados. Luego ya, cuando acabes, el último día y 2 o 3 posteriores, solamente tienes que terminar los pequeños detalles de esos 2 apartados y tendrías concluido tu portafolio. Te recomiendo que lo leas, lo releas, lo des a alguien también para que te lo supervise y así entregar un portafolio lo mejor expresado posible, sin faltas de ortografía, que se entienda todo lo mejor posible. Si tienes dudas sobre lo que te acabo de explicar, sobre el documento de texto que tienes de la guía, vaya, la guía de prácticas, para eso tienes a tu tutor de SCUNY. Te recomiendo que todas las dudas las apuntes ahora mismo y el día que te cite se las planteas. Estate atento, por tanto, al correo electrónico porque te citará. Tu tutor de prácticas es el que aparece en la lista que colgaremos en la corchera de tu aula. Así que no me queda más que desearte las mejores prácticas posibles, que disfrutes y que aprendas el máximo.